Saludos para todos, bienvenidos a la conversación, acá estamos. Nos siguen a través de Radio Mundo 1170 AM y radiomundo.uy para nuestra emisión online, pero también recuerden a través del canal de YouTube de En Perspectiva, que vale mucho la pena en este momento, ya que en los próximos minutos los voy a invitar a caminar por caminos artísticos. Añadimos una página más, una semana más a esta experiencia llamada Artistas Uruguayos Exponen en Radio Mundo. Los protagonistas esta semana, estoy mirando el cuadro acá junto a mí, bueno, un óleo sobre tela titulado Flores de Verano y su autora, la artista plástica uruguaya Pato Gainza. Bueno, Pato Gainza, bienvenida, gracias por estar acá, un placer. Gracias por la invitación, la verdad, re contenta de estar acá y felicitaciones por esta iniciativa, porque la verdad es... ¿Qué te ha parecido? Muy poco frecuente, viste que hay pocos lugares en general para las artes plásticas en Uruguay, bueno, para la pintura concretamente, así que me parece una iniciativa espléndida. No solo, además, para mostrar nuestro trabajo, en mi caso, sino incluso para ver el de otros, que a veces nos encontramos y a veces no. Conoces a algunos y siempre aparece otro que no conocíamos u otra artista, así que fantástico para todos esto. En lo que te toca a ti, en lo particular, ¿qué me puedes contar? ¿Te costó elegir el cuadro, por ejemplo? Qué buena pregunta. En realidad había una pero sí una sugerencia, que era el tamaño, que genera mejor recepción, etcétera. Entonces eso de alguna manera ya sacó de la preselección a algunos, y bueno, eso también ayudó a que fuese más rápida la opción, pero creo que no. ¿Sabes por qué? Porque no me costó tanto, porque bueno, intenté mandar al menos uno de cada serie de las que he trabajado en estos últimos años. Entonces, bueno, eso más el hecho del tamaño, digamos, fácilmente como que me llevó al elegido en cada caso. Hay que ponerse en un lugar raro, ¿no? En un museo, en una muestra, en fin, uno puede pensar en esa persona que se para delante del cuadro y bueno, procede a vivenciarlo. En este caso está la pantalla, de ahí lo del tamaño, pero también una cierta, digamos, mediatez, ¿no? Había que pensar un poco en eso, pero bueno, acá está, elegiste Flores de Verano, sí, con especial destaque, que bueno, que lo pueden ver ahora mismo a través de nuestra emisión en video, o bueno, asomándose a la cuenta de Instagram de En Perspectiva. Me gustaría avanzar contigo, Pato, de la mano de tu palabra, digamos, por esos dos grandes caminos tuyos, que son las ciencias sociales y los derechos humanos, y el arte. ¿Cuál tiene un origen más remoto, más viejo? Estrictamente hablando, formalmente hablando, es la sociología, ¿sí? Porque bueno, salí del secundario, bueno, primero estudié Derecho un par de años, pero eso es secreto, y después, bueno, me fui a México, viví muchos años en México, y entonces ahí arrancó con la decisión de estudiar sociología, ¿no? Hice mi carrera, viví varios años allá, y ahí, en ese empezar de mi carrera también, es que empiezo a pintar. Ahí va. Bueno, en el taller concretamente. ¿Venías de una infancia y de una adolescencia marcadas porque ya había indicios? Creo que como cualquier niño jugué varias veces a pintar, pero no era que estuviese latente eso. Como cualquier niño, dijiste. Exacto, cualquier niño, eso capaz que dicen muchos de pinté desde el primer día o toda mi vida. No, la verdad que no. A veces pasa, a veces no. A veces sí, a veces no, al revés. Fue una opción ya. Siempre capaz que existía como ese gusto, esa intención, ¿no? Pero bueno, también una en la vida va tomando opciones y bueno, nos lleva más dedicación a una cosa o a la otra. Y en México sí, que además, bueno, es un país que invita, ¿no? Si hay un país, digamos, de artistas, es México. Historia grande del arte por allá. Sí, y historia y constancia, ¿no? Porque sí, vamos caminando por cualquier ciudad y está llena de murales o
o no, o de pequeñas intervenciones, ¿no? No siempre son extraordinarios murales al estilo Orozco, pero sí es una constante la presencia del arte en todos los espacios, incluso en las casas, etcétera. ¿Y dirías que fue una experiencia determinante para vos llegar allá, encontrarte con todo eso? Sí, sin duda. Creo que fue el lugar que facilita, ¿no? Y que habilita también todo eso, que habilita el experimentar con los colores. Está mucho más a la mano también, ¿no? Uh-huh. Es más cotidiano quizá. Me ha tocado dialogar con artistas que son a la vez, por ejemplo, terapeutas, psicólogos. Me ha pasado más de una vez en este ciclo. Bueno, en realidad, toda clase de disciplinas. Creo que es la primera vez que me encuentro con este par. Ciencias sociales, ¿no? Y con esa especialización además en derechos humanos y arte. ¿Cuáles son las peculiaridades de esa convivencia? Bueno, mira, muchas veces me la he preguntado, porque, bueno, hay como una referencia constante, una reflexión constante, y es que tanto el arte tiene que mostrar o llevarnos por un lugar, digamos, más de reivindicación social, etcétera, ¿no? Y cuando no. En realidad yo pertenezco al Taller Cruz del Sur hace ya varios años, 6, 7 años, que coordina el pintor y escultor Sergio Viera. Y él viene de la escuela Torres Garciana, digamos, con toda esa solemnidad, digamos, de la pintura, ¿no? Absolutamente fantástica también. Y dentro de las cosas que repite constantemente y nos inculca, por decirlo de alguna forma, es esta idea de la obra y de la pintura que se tiene que sostener por sí misma, ¿no? Es una mezcla de formas, de colores, etcétera, que más allá de lo que podría o no transmitir en términos más objetivos o formales, lo que importa es la pieza y lo que importa es si nos cierra como objeto de arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, verás que la mayor parte de las cosas que yo hago son abstractas, que no necesariamente buscan una significación. Eso no quiere decir que después, con el transcurso del hacer, no suceda, ¿no? Por ejemplo, tengo una serie que se llama Máscaras, uh-huh, que de alguna manera juega, son casi 200 máscaras, son dibujos de rostros humanos, y lo que busca es como representaciones distintas del rostro humano, y necesariamente surge más ese tema de las supuestas razas, ¿no? Las distintas formas de fisionomía que tenemos unos y otros. Ahora, muchas veces me ha dado ganas de presentarla como una muestra antirracista, digamos, o algo por el estilo, ¿no? Sin duda eso viene de mi formación también en políticas públicas, en políticas antirracistas, etcétera. Pero bueno, hay algunas cosas que se cuelan, digamos, o se terminan juntando. Sí, indudablemente. Caminos, claro, reflexivos, temáticos, en fin. Imagino que después en la vida más estudiosa y profesional y en la vida de taller, ahí sí se separa un poco más, ¿no? La manera en que lo vivís. Sí, yo creo que se separan y se juntan, ¿no? Es como bien imposible ver en qué momento sucede qué, porque bueno, quizá hay algunas cosas que necesariamente vienen también. La sociología lo que tiene, y concretamente la educación en derechos humanos, también es una construcción de una idea de mundo y de convivencia entre los seres, ¿no? Yo creo que eso necesariamente también se termina plasmando en la obra, desde, por ejemplo, la búsqueda de colectivos donde participar, ¿no? Claro. Sabes que el trabajo ese de la pintura es muy solitario. Sin duda una pasa horas sola, pintando, buscando, pero también es cierto que, por ejemplo, para mí es la búsqueda de los colectivos donde estar, donde compartir, donde hacer cosas, es fundamental, ¿no? Yo creo que es un poco la influencia de eso. Y entonces va y viene, ¿no? Porque evidentemente también después la mirada profesional se enriquecerá de la mirada tuya como artista, de tus exploraciones, en fin, bueno. ¿Podemos redondear unos 20 años entonces desde que te empezaste a dedicar a esto de pintar? Es verdad que sí, que hace 20 años que empecé, pero al principio, los 10 primeros años era algo sumamente íntimo, sumamente privado. No lo querés contar del todo. No lo compartía con nadie, y no lo mostraba sobre todo. Entonces esos años
es verdad que pintaba, pero era como muy... Ahora estoy en otra etapa, que es la de compartir, la de mostrar, la de... Podemos considerarlos de formación, de aprendizaje. Sí, exacto, ponele. Y capaz que también de incapacidad de mostrar y de compartir, ¿no? Bueno, pero ahora sí, ahora estoy en otra etapa y creo que eso es sobre todo parte del proceso del taller Cruz del Sur, y del colectivo Minga también, colectivo artístico Minga, del que formo parte desde el 2019. Y bueno, esas son excelentes oportunidades, ¿no? Como para eso, para compartir, para planificar cosas juntas, para hacer y después también para mostrar, para compartir ya más con el público, digamos, y no solo con los miembros del colectivo. De esos primeros 10 años, de todos modos, ¿con qué te quedas? ¿Algún hito ahí, algún aprendizaje, alguna lección de la que no te olvidas más, algún encuentro con alguien que te iluminó lo que venía? Bueno, sí, Rébora, como te decía, Rébora, sin duda, es ese primer contacto, primero con la pintura propiamente dicha, porque bueno, me enseña una técnica que se llama temple, que es vieja, que es preparada con un huevo, que tiene mucho de alquimia, digamos, entonces tiene una parte muy divertida, pero también meditativa, ¿no? Como de ir construyendo también los materiales con los que vas a pintar. Entonces eso fue el instante donde me di cuenta, bueno, sí quiero seguir por acá y no quiero dejar esto, ¿no? Más allá del tiempo que le pudiera dedicar, que capaz que al principio era, no sé, 1 hora, 2 horas por mes, y bueno, con el transcurso del tiempo ha ganado muchísimo espacio en mi vida, ¿no? Las horas que le dedico a pintar. Después vinieron esas otras experiencias, que algunas de ellas llegan hasta hoy, de integrarte, por ejemplo, a grupos y que evidentemente te aportarán de todo un poco, ¿no? Sí, es genial, ¿no? Por ejemplo, el Taller Cruz del Sur es un grupo muy heterogéneo, con gente de muchas edades distintas. Es un grupo humano fantástico. Y bueno, esa experiencia de ir una vez a la semana durante varias horas a pintar a ese espacio, ¿no? Y compartir y opinar sobre lo que están haciendo los otros compañeros, las compañeras, etcétera, la verdad es un crecimiento muy importante, porque no solo aprendes del maestro, en este caso Sergio Viera, sino que, bueno, el intercambio con el resto es sumamente enriquecedor. ¿Está la sombra de Torres ahí? Bueno, sí, sobre todo cuando en Sergio, ¿no? Que es a través del maestro. A través del maestro, que constantemente nos lo recuerda, trae textos, o sea, también discute, digamos, claro, con esa idea, ¿no? Él en realidad fue discípulo de sus discípulos. Sí. Pero sí, está presente. Hay que hacer un viajecito profundo, pero claro, estás, digamos, rodeada de cosas, ¿no? Bueno, desde lo conceptual ya ni que hablar, pero bueno, ya el propio nombre, ¿no? Sí, que es interesante pensarlo. Digamos, toda vez que estamos hablando de una de los grandes nombres de la historia del arte uruguayo, y mucho más allá de Uruguay también debe tener su sentimiento especial, por supuesto que sí. Entre paréntesis, utilizaste la palabra juntes hace un ratito. Sos una profesional de las ciencias sociales, sos artista, me interesa tu sensibilidad. Y soy feminista también, sí. Hay que usarlo. Yo lo uso, no le impongo a nadie. Lo uso, creo que es una herramienta de reflexión constante, ¿no? Que primero porque no me siento incluida si te digo los artistas, la verdad. Tendría que decirte las artistas también. Y a veces, bueno, para hacerlo más rápido, sale el juntes, pero sí, creo que... Pero hay un asunto ahí, o sea... Sí, hay un asunto... sobre el que hay que trabajar. No, porque está la mirada, te la habrás encontrado, por supuesto que sí, en conversaciones, de que... la cuestión de los derechos y de trabajar por la igualdad no está en el lenguaje. El lenguaje es una cosa muy menor en ese sentido. Está la realidad, ¿viste? Vos decís, el lenguaje también... El lenguaje construye realidad, ¿no? Cuando yo digo niños, hay una lingüista española que pone un ejemplo que es muy bueno, que lo puedo contar rápidamente. Sí, claro. Es una clase donde la maestra le dice... bueno, cuando todos terminen el trabajo lo entregan, ¿no? Entonces la niña se queda quieta porque dijo todos, entonces pensó que se refería a los niños, ¿no?
Entonces le dice, pero fulanita, no habías terminado, tráemelo. Entonces le dice fulana, pero como dijo todos, pensé que eran los niños. No, cuando digo todos, son todos, niñas y niñas. Bueno, entonces le lleva su trabajo. 5 minutos después entran a la clase a invitar a todos los que se quieran inscribir en el cuadro de fútbol de la escuela. Entonces la niña levanta la mano y dice que ella se quiere inscribir. En ese momento le dicen, no, pero son todos los niños, no las niñas. Entonces ella dice, pero ¿cómo? Si me acaban de decir que todos, incluye a niñas y niñas, cuando habló. Más allá de esta anécdota, que está mucho mejor redactada por la autora, ¿no?, que lo que yo la conté, si hay algo que enseña la sociedad constantemente a las mujeres, es a tener que saber cuándo están incluidas y cuándo no. ¿Me explico? O sea, la niña, además de que no está nombrada cuando dicen todos, tiene que darse cuenta cuando el todos la incluye y cuando no. Eso es profundamente injusto, eso invisibiliza a las mujeres, ha invisibilizado a las mujeres durante muchísimos años, milenios. Entonces es hora de que lo explicitemos. Yo estoy de acuerdo con eso y por eso lo explicito en el lenguaje, y sin duda alguna el lenguaje es transformador, el lenguaje crea realidades. Lo que no nombramos no existe. Eso es un principio hasta de la psicología, ¿no? Lo que no nombramos no está, ni siquiera forma parte de ser un problema, porque todavía no lo veo. Entonces, bueno, sí, definitivamente a mí me parece trascendente. Creo que yo lo uso, tampoco obviamente le impongo a nadie que lo use. Sí, a veces he recibido cuestionamientos como muy agresivos por usarlo, ¿no? Que eso también habla del nivel. Estamos en ese momento, ¿no? Sí. De choque. Sí. Pero bueno, te noto muy convencida y me interesaba, por supuesto, escucharte al respecto. Ahora que dijiste lo que no se puede nombrar no existe, me acordé de que en una de tantas noticias biográficas que leí por ahí sobre vos, lo mencionás a Roland Barthes, a propósito de un sentido que no es, digamos, los sentidos, un sentido que es propio de los exploradores, de estos exploradores que son los artistas exploradores de la comunicación, digamos. ¿Me podés contar un poco sobre eso, si te lo acordás? Sí, es en realidad como tratar de traer a colación eso que no necesariamente todo es obvio ni explicitado, ¿no? En realidad hay cosas que yo tampoco sé explicar, ni por qué se dan, ni cómo se dan, pero lo que sin duda es... sin duda está presente es la búsqueda y lo que surge de esa búsqueda. Es del libro de lo oscuro y lo obtuso, no me acuerdo exactamente el nombre, sí. Un poco por eso lo traía a colación, ¿no? Como esa idea de la búsqueda y de... Lo que pintás no necesariamente es algo que estás diciendo, sino algo que estás buscando. Es algo que surge, digamos, ¿no? Que surge y que sucede y que no necesariamente tiene además una explicación. Por ejemplo, el otro día decía Cotelo, si eran flores o no eran flores, ¿no? Bueno, no sabemos en realidad, pero capaz que no importa tanto, claro. Sí. Sí está definido que Flores de Verano corresponde a tu serie Orgánicos, eso sí está definido. Sí. Ahí está. Capaz que lo primero que me interesa preguntarte a propósito de este cuadro, de estas flores de verano, tiene que ver con la técnica. Usas el óleo ahí. El óleo, por supuesto, vieja técnica, riquísima y de grandísima historia. ¿Cuáles son las cualidades ahí? La precisión, la intensidad de los colores. ¿Qué es lo que valorás del óleo? Lo que valoro es la capacidad de mezcla que tiene, vos sabés. Últimamente he indagado un poco más por ejemplo, en el acrílico, pero el óleo tiene esa humedad que permite como seguir construyendo capa sobre capa. En la intensidad de los colores, capaz que el acrílico hasta le gana a veces, ¿no? Pero yo creo que es esa maleabilidad que tiene una capacidad de poder seguir haciendo y modificándolo que no tiene, por ejemplo, el acrílico. Y también esa capacidad de poner veladuras, ¿viste? Como esas pequeñas capas que vas superponiendo una sobre la otra, que te permite incluso cambiar el tono total del cuadro o incluso a veces atonarlo, como que todo quede no quede tan contrastante. Justo que está acá tiene grandes contrastes, pero cuando querés unificar todo, que quede como con una tonalidad más pareja, etcétera, es una técnica inigualable, creo yo, ¿no? Es, por supuesto que implica muchísimos años el poder dominarla y yo estoy en ese camino, me faltarán muchos más seguramente, pero bueno, es
es inagotable, ¿no? Los recursos que permite. Ahí estamos viendo. Muy noble. Algo de lo que haces a través de la imagen también, para compartirlo, vale la pena. ¿Cómo es el proceso bien? Primero está el título, la idea, después empezás a pintar, primero empezás a pintar y después te das cuenta de que son flores de verano. A ver, ¿qué me contás sobre eso? Sí, los títulos en general surgen después, a veces accidentalmente, a veces porque alguien pasó y sugirió y dijo algo y dije, buena idea, ¿no? Y queda por esa. Todo muy abierto. Sí, eso capaz que muy casuístico, espontáneo, bien. No sé, tengo muchos compañeros, por ejemplo, que no ponen título prácticamente a nada porque les parece innecesario. Ahora, y el proceso, bueno, en mi caso son muy distintos. Cada cuadro es una historia. Sí, o los grupos, ¿no? Yo qué sé. Por ejemplo, capaz que Orgánicos es una serie que tiene más bocetos de dibujos, muchos dibujos hechos en el taller o hechos en casa o en la parada, no importa, dibujando con un lápiz, cosas más sencillas que después sí terminan siendo una idea en sí misma, que tiene forma, que tiene una estructura que permite llevarla al óleo, por ejemplo. Eso casi en todos los casos, todos los casos son de ida y vuelta también con Viera, ¿no? Con Sergio Viera, en el sentido de cómo vamos construyendo o bueno, ponle que hay una idea que ya pase al óleo, pero que después quedan espacios muy vacíos o muy grandes, etcétera. Entonces eso es una construcción constante hasta que se define el cuadro, que a veces puede pasar algo fantástico y lo pintaste en una tarde, y hay otros que llevan meses, ¿no? Claro. La construcción, etcétera. En ese sentido es muy diferente el tiempo, la dedicación, el trabajo que dan, etcétera. Y después hay esos en general, por ejemplo, parten de un lienzo en blanco, pero hay otros que no, hay lienzos que se reciclan también, ¿no? Y entonces ahí puede ser que sí, que tomando lo que hay abajo es que se construye una nueva idea y surge un cuadro nuevo, ¿no? O surge una serie nueva. Por ejemplo, eso me pasó con el primero de la serie de Alebrijes, que es el que tienen afuera, el que se llama Libélula. También nos acompaña. Sí, y bueno, ese surgió un poco por los restos que habían en el propio cuadro, y de ahí surgió una serie que estoy trabajando hace ya casi 2 años, ¿no? Que es la de Alebrijes, que es un concepto mexicano, de hecho, de animales fantásticos, que yo para explicarlo le pongo bichos fantásticos, porque me parece como no existen. La idea es que son animales construidos a través del sueño, existen entre 2 en la o 3. Imaginación. Exacto. Entonces, bueno, ese surgió así, por ejemplo, de un lienzo que ya estaba, ¿no? Que bueno, vamos a retomarlo para aprovecharlo, reutilizarlo, y bueno, surge primero de una serie de, no sé, pero 50 cuadros, 40 capaz. Orgánicos de otra índole, digamos. Ahí está. Mencionamos máscaras, mencionamos orgánicos, mencionamos alebrijes, y después están las mujeres también. Esa es otra serie. Es otra serie que es, creo que muy pequeña, la verdad. Creo que solamente hay 8 cuadros, una cosa así, que también tienen uno ustedes acá, que es El Equilibrista, y que giraba en realidad en torno a esa idea del equilibrio, ¿no? Y de las mujeres como que constantemente tratando de mantener la armonía, ¿no? Que es una tarea que las mujeres tenemos socialmente asignada, digamos, y bueno, y en muchos casos, aunque seamos conscientes de eso, la seguimos replicando. Esa intención, ¿no? De todo el tiempo estar en equilibrio con todas las cosas, con todas las actividades, las tareas, los sentires también, como poniendo en orden todo, que todo fluya. Todos hemos escuchado capaz alguna vez esas frases como, ay, vamos a comer en paz. Bueno, es la mamá la que dice eso, ¿no? O la responsable, digamos, ahí las vemos. De la mesa. Ahí está. Sí, esa es una de las mujeres. De hecho, esas se llaman Mujeres de Atenas, que es como un modestísimo, digamos, homenaje a la canción de Chico Buarque, y hay alguna más
como esa, que es la equilibrista, pero bueno, todos más o menos giran en torno a esa misma idea. Buenísimo. Contame algo sobre estos catálogos que muy generosamente trajiste para compartir. Imagino que son testimonio de satisfacciones que tuviste en este camino. El azul es de Orígenes, que es la primera muestra individual que hice en 2019 en México. Mirá. Que fue también como la culminación o el inicio, en realidad no sabría cómo decirte, pero bueno, hacerla en México también tenía mucho de agradecer haber empezado ahí a pintar, ¿no? Y todos los años que no solo el pintar, sino también la influencia cultural de México, que bueno, se puede ver en la paleta, ¿no? Claramente, que capaz también sorprende a veces acá. Yo creo que es una clarísima influencia de México. Y Mérida, Yucatán, México, enero 2019. Exacto. Patricia Gainza, Orígenes. Y la otra es Trigrama, ahí está, que es la primera exposición que hicimos con el colectivo Minga, ¿sí? Que fue también la primera exposición que abrió después de pandemia, digamos, o sea, en marzo la íbamos a inaugurar, no se pudo, como tantas cosas, y bueno, en mayo el Centro Cultural de la Embajada de México, igual con todos los protocolos y condiciones, etcétera, abrió la exposición y fue una experiencia, la verdad, fantástica, ¿no? O sea, con el Taller Cruz del Sur nosotros hacemos exposiciones grupales casi todos los años y siempre es como un espacio de encuentro y de alegría, de compartir con nuestros seres queridos, y también entre nosotros como compañeros, pero fue la verdad una experiencia como súper intensa, el armado, el pensar todos los detalles, con Carolina Duc y con Anabela Corsi, que son las otras dos compañeras del colectivo, y la verdad fue un disfrute. Además, bueno, no sé si conoces el espacio cultural de la Embajada de México, que es sí, claro, precioso. Acá en la Ciudad Vieja. Sí, exacto, 100%. Acá muy cerquita. Y bueno, la verdad, todo inmejorable. Lástima que, bueno, no pudo haber como hubiésemos deseado un agape, ¿no? Compartir con amigues, pero bueno, igual, fueron como de a poquito yendo y fue una experiencia fantástica. Bueno. Entonces ahí también hicimos otras cosas, que fueron algunos videos como para tratar de sacar, era como pensábamos, cómo podemos sacar la exposición de acá hacia afuera, en la medida que la gente no podía venir. Verdaderamente, compartirla. Claro, exacto. Y entonces ahí inventamos un par de videos, uno que colocaba algunas obras a lo largo de la ciudad y otro que es un recorrido virtual, típico, digamos, de los que ya estamos más acostumbrados, que recorre la sala con toda la exposición, que está en mi Insta, por ejemplo, ahí lo pueden... Ahí está, en ese sentido, ¿cuál es una buena invitación? Tu cuenta de Instagram. Es Pato Gainza. Pato Gainza, sí, bien fácil. Pato ahí Gainza. Se puede ver mucho de lo que haces. No te voy a despedir sin preguntarte, siempre lo pregunto, me parece imprescindible, sea en un museo, sea con un libro, ¿con qué te deslumbrás cuando viajas por la historia del arte? Nómbrame, no sé, 4 o 5 grandes maestros imprescindibles para vos. Picasso, imposible no nombrarlo, es el más grande de todos, aunque Remedios Varo, me encanta, una pintora mexicana extraordinaria. Leonora Carrington, otra extraordinaria. Por ahora estamos relativamente cerca. Relativamente cerca. Y otra cosa que me deslumbra, que capaz que desgraciadamente por la cultura racista en la que vivimos no sé nombres, pero es toda esta cultura de las máscaras africanas que, de hecho, Picasso, supuestamente hay muchas de sus obras que se inspira en esto, y eso, por ejemplo, en el Museo de Picasso en París hay esas máscaras que él también en algún momento adquirió. ¿Vos decís que no ocupan un lugar central en la cultura por razones de racismo? Sí, yo creo que sí, que han afectado, digamos, la manera en que hemos contado la historia del arte históricamente. Sí, sin duda. Estoy convencida, de hecho, capaz que si preguntamos a cualquier ciudadano, nómbreme 3, 4 artistas, capaz que podemos decir Caravaggio, capaz que podemos decir, no sé, Goya, pero hombres blancos. Hombres y blancos, claro, nadie va a decir, o pocas personas, desgraciadamente, van a decir el nombre de un artista africano, o no sé, o Amarao, por ejemplo, de Brasil, o sea, otras artistas de menor, extraordinarios artistas, pero bueno, menos nombradas, digamos. Está cambiando eso igual. Sí, por suerte, muchísimo. ¿Lo podemos admitir? Sí, bien. Sí. Está cambiando muchísimo. Las mujeres ya dejaron de ser solamente
las que posan. Antes también pintaban, pero bueno, no se las nombraba. Y de hecho, en ese sentido, te cuento nada más, ahora con la pandemia, y gracias a la invitación de un amigo pintor, Fito de Ávila, una extraordinaria invitación, formo parte de un colectivo que se llama Draw Each Other, que es como una especie de encuentro por Zoom. Dibújense entre ustedes, ¿sería algo así? Exacto, Bien. sí. Y la idea es que posamos, todos los artistas también posan. Entonces es fantástico porque hay muchos varones posando constantemente y es algo a lo cual no estamos tan acostumbrados, ¿no? Los varones rompe un poco la tradición. Claro, no son mirados, digamos, que son los que pintan, y las mujeres son las que están acostumbradas a ser miradas, así que es toda una experiencia este grupo nuevo también. Bueno, Pato, ha sido un placer conocerte, conocer lo que haces. Como siempre, vamos a despedir al artista de la semana con música elegida por ti. Además es Lila Downs. Volvemos allá. Sí, volvemos a México, exacto. Y que es bien lo que elegiste. Tiene una connotación histórica fuerte, además, ¿no? Zapata se queda, sí. Claro. Y ella es en sí misma, ¿no? Como una artista extraordinaria, me parece a mí. Yo no hace tanto que la escucho, la verdad, hace algunos años, 3 o 4 años, que la he ingresado a mi... a tu lista de favoritos. A mi lista de favoritos, ahí está. Así que, y bueno, pero me encanta todo lo que canta, y esta me parece especialmente power. Muchas gracias. A vos, gracias por la invitación. Pato Gainza, artista uruguaya, la conversación de la mano de Óscar Romero y de Felipe Penades. Hasta el miércoles que viene.